El misterio de los hombres de blanco. El primer caso me lleva a pleno centro de Buenos Aires, Argentina. El sujeto de nuestra historia opera en una de las zonas más movidas y más densamente pobladas de la ciudad, donde funciona desde el siglo XIX un gran hospital. Como pez en el agua nada nuestro subrepticio personaje porque, como sucede con muchos hospitales públicos, es un sitio de contrastes. Conviven allí el prestigio de los destacados especialistas que atienden, con el deterioro edilicio y burocrático. La seguridad es muy pobre y, con miles de personas que a diario lo recorren, no es descabellado que se paseen por sus salas intrusos y simuladores con intenciones que desconocemos. En este gran hospital, casi ningún paciente puede sentirse seguro. Cada tanto los médicos, en sus recorridas de control, descubren con espanto en las personas una herida mal suturada y desprolija a la altura de la vesícula. Esa marca es la señal inequívoca, horrorosa y perfecta de que Pascual Colombo ha vuelto a atacar. Un hombre que vivía en el interior, humilde, y que en base a mucho esfuerzo pudo llegar aquí a Buenos Aires, a la capital federal, y ponerse a estudiar medicina, uno de sus sueños. Se cuenta que había un estudiante que había venido de la provincia con un esfuerzo increíble en él para poder llegar a estudiar medicina, y llegó a la ciudad, empezó a estudiar, y lamentablemente las notas que él tenía no concordaban con la voluntad y las ganas que él podía tener para llegar a lo que él quería. Estaba en esta cosa de decidirse si seguía con la carrera o no, y le llegan las noticias de su pueblo de que había fallecido su mamá. Cuando él pregunta por qué había fallecido su mamá, le comenta que había tenido un problema en la vesícula. Algunas versiones indican que, en este punto, Colombo se trastorna y abandona la carrera cuando recién comenzaba, pero no abandona la facultad. Será en adelante el campo en el cual ejercerá a su manera la medicina. Desde entonces, armado con sus implementos quirúrgicos, Pascual Colombo deambula por los pasillos del hospital. En el hospital, muchas veces, los médicos, cuando hacían sus recorridas habituales, encontraban en los pacientes heridas raras, ¿no? O sea, heridas suturadas y mal suturadas a la altura de la vesícula. Cuentan que él, algunas noches sí, otras no, por esta accesibilidad que tiene, que es un hospital muy viejo. Recorrerlo de noche es como que inspira miedo. Pasa por algunas habitaciones y le saca la vesícula a la gente, digamos. Todo lo relacionan por ese sentimiento raro que le quedó cuando falleció su mamá y él estaba acá en Buenos Aires. Personalmente nadie lo vio, nunca nadie lo pudo encontrar, nadie puede decir que tuvo un contacto cara a cara con él, pero la leyenda en el hospital, donde realmente pasan miles y miles de personas por día, existe. Allí Pascual Colombo hizo todas sus cosas, allí Pascual Colombo se hizo famoso, pero es un famoso del mito, el mito que nadie pudo verlo personalmente. Sin embargo, las vesículas abiertas de los pacientes se conocieron. Nadie puede precisar con exactitud si es una espectral aparición o pertenece al mundo de los vivos. Solo se sabe que de tanto en tanto, según cuentan los rumores, se cobra una nueva víctima, a la cual extirpa su vesícula, sin que hasta el momento alguien haya podido reconocerlo, y mucho menos atraparlo. Muchos en el hospital niegan su existencia. Dicen que la historia fue lanzada al ruedo en tiempos en que el ingreso en la carrera de medicina se volvió irrestricto y, supuestamente, echan a rodar el rumor para advertir sobre los peligros de permitir que cualquiera se convierta en estudiante de esta profesión. Yo creo que es un mito realmente, o sea, para mí no ha existido nada de esto, sino son cosas que se ponen en el camino para trabar ciertas
ciertas posibilidades. Los pacientes aparecían con esta herida, pero alrededor de ellos, digamos, no había rastros de sangre. Ellos decían no sentir nada, que habían pasado una noche totalmente tranquila. Entonces te presenta esta dualidad de creer o no creer, digamos, según de qué parte escuchás de la historia, te resulta más creíble o no. Puede surgir la duda en cuanto a que nadie lo conoció personalmente, pero están los hechos y por eso yo creo que Pascual Colombo existe. Me pregunto entonces si Pascual Colombo existirá realmente con su barbijo y su macabra colección de vesículas, o será simplemente el nombre que reciben el miedo y la inquietud que generan. Además, el saber que uno, como paciente quirúrgico, queda anestesiado, indefenso por completo, en cierto modo muerto en vida, a merced de los médicos. ¿Qué clase de poderosa e inconfesable atracción ejercen las vísceras humanas sobre este falso médico? ¿Cuán sórdidas pueden ser las motivaciones de algunos jóvenes para elegir una profesión donde el cuerpo humano puede ser examinado y manipulado como si se tratara de un reloj? Las preguntas me llevan a otra historia que escuché de boca de algunos estudiantes de medicina, paralizado por su desenlace verdaderamente macabro. El misterio de los hombres de blanco. Es sabido que, cuando se sigue la carrera que convierte a los estudiantes en médicos, hay que afrontar y sobreponerse a una de las peores pruebas: el trabajo con los muertos. En la morgue, entre la visión espantosa de los cadáveres y el aroma dulzón y penetrante del formol, no es precisamente de los momentos más gloriosos por los que pasan los aspirantes a médicos. El olor de la morgue, dicen, puede acaparar durante días el sentido del olfato. Pero estos trabajos, lejos de resultar insoportables y tormentosos para algunos alumnos, dan pie, en no pocas oportunidades, a todo tipo de bromas pesadas. En este caso, es un grupo de estudiantes que deciden hacerle pasar un mal momento a una compañera sin saber que las cosas se darán vuelta, y es a ellos a quienes aguarda una sorpresa mayúscula. Esta es una historia que me contaron unos amigos que estudian en la Facultad de Medicina. Es un caso de unos compañeros que le querían hacer una broma a otra compañera que estudiaba con ellos. Cuando estaba en primer año de medicina, en anatomía, corría un rumor que principalmente nos lo contaban los ayudantes de anatomía, tal vez para darnos un poco de temor. Y el mito era que un par de alumnos de medicina, queriéndole hacer una broma a una compañera de ellos, entraron un día a la noche a la morgue de la facultad. A la morgue de la Facultad de Medicina, a la mañana cuando no había nadie, y le cortaron la mano a un cadáver. Y extrayeron un brazo de un muerto, un cadáver, de los tanques de formol. Pusieron la mano en una bolsa y al día siguiente, a la mañana en la facultad, cuando no había nadie mirando, pusieron la mano dentro de la cartera de la compañera. En el medio de una de las clases se lo pusieron a esta chica a la cual le iban a hacer la broma dentro del bolso. Esperando que ella en algún momento se fija dentro de la cartera y descubra la mano. Con la idea de que esta chica cuando abriera el bolso se pegara un susto y gritara y divertirse un rato. Cuestión que en el medio de la clase la chica abre el bolso y no tiene ninguna reacción de sorpresa. Momentos más tarde, la muchacha se levanta y se dirige al baño. Dos compañeras del grupo de bromistas no pueden más con su curiosidad. La persiguen, pensando divertidas ser testigos del gran momento, del instante terrible en que el estudiante encuentre el macabro objeto. La siguieron para ver realmente si se había dado cuenta o no. Y parece que entraron al baño esperando alguna reacción de susto. Muy despacio y sin hacer ruido, sin que la víctima de esta broma los descubra, entran al baño. Y se encontraron con que estaba la compañera con una cara pálida, comiéndose el brazo, como
como si fuese una caníbal. La inocente víctima de sus bromas resultó una temible devoradora de cuerpos humanos. El delantal de la compañera de estudios luce ahora un blanco siniestro. ¿Su acto de devoración es un arrebato de locura? ¿O acaso han quedado al descubierto hábitos repugnantes que este personaje practica habitualmente entre los restos humanos que guarda la morgue? La respuesta es esquiva. No he dado con la siniestra estudiante, ni consigo hacer contacto con algunos de los bromistas que terminaron siendo ellos los sorprendidos. Pero hay una palabra que flota en mi mente cuando repaso las historias de Pascual Colombo y de la estudiante caníbal. El engaño. Después de todo, la medicina es una profesión que se sostiene más que ninguna otra en la confianza. La confianza en la mirada docta del médico, en la precisión con la cual sus manos tocan nuestra piel y saben qué está sucediendo en nuestro interior. No debo descartar a priori la historia de un impresionante examen médico por el hecho de no haber dado aún con sus protagonistas y, francamente, no puedo dejar de pensar en ella. Me contaron una historia de una chica que estaba muy pálida y tenía un evento y quería verse bien. Entonces, lo que ella pensó que lo mejor que podía hacer era ir a tomar cama solar. Como cada sesión de cama solar duraba 15 minutos y no lograba tener el color que ella quería, lo que se le ocurrió fue ir a varios institutos y tomar varias camas solares. Y logró su bronceado prematuro. Entonces, dado a eso, la chica, con el correr del tiempo, o sea, de los días, empezó a sentir que su cuerpo emanaba mal olor. Entonces se bañaba 2 o 3 veces por día y seguía emanando mal olor su cuerpo. Pasan unos días y ese mal olor no se iba. Entonces acude a un médico. El médico la revisa, también detecta el mal olor. Y el médico le pide que le cuente más o menos qué es lo que viene haciendo en los últimos días. Y la chica cuenta que lo único que había hecho en los últimos días era agarrar y tomar varias camas solares. El médico la revisó y le hicieron una serie de análisis y detectaron que los rayos UVA producidos por las camas solares le habían quemado los órganos del cuerpo y le diagnosticaron que tenía no más de 2 semanas de vida. Los órganos se habían calcinado dentro de ella y le dio aproximadamente 2 o 3 semanas de vida. O bien el médico de este falso y terrible diagnóstico es un farsante, o el engaño está sencillamente en la construcción del mito, que parece impulsado por el deseo de alertar sobre los peligros de los excesos en el bronceado artificial. Otra vez, lo que está en juego es la confianza. ¿Qué pasa cuando uno toma muchas camas solares en un solo día? En el organismo se produce una gran deshidratación. Esa gran deshidratación puede producir una lesión cardíaca. Puede desencadenar en un cuadro pulmonar. Hubo un mito que una chica tomó coma solar y después de muchas sesiones se murió. No te morís el mismo día. Pasa que se desencadena una serie de procesos en el organismo que pueden llevarte a la muerte. El blanco es el color de la pureza. Y no es azaroso que blancos sean los atuendos que distinguen a médicos y educadores. ¿Cómo aceptar entonces que son seres vulnerables? Para peor, ¿cuánta locura puede apoderarse de esos seres anónimos para presentarse como médicos y operar? ¿Y cuánta locura pueden cargar hasta los verdaderos profesionales? Un caso que me ha sido contado es una muestra estremecedora de que siempre los hechos pueden superar cualquier fantasía. El misterio de los hombres de blanco. El estudiante que burla la falta de vigilancia para presentarse simulando ser médico y operar, dejando un tendal de víctimas. La estudiante que devora secretamente la mano de un cadáver.
y el médico que descubre que su paciente se ha cocinado por dentro son todos seres huidizos. Pero ninguno me resulta más esquivo que aquella desafortunada mujer cuyo victimario es un médico tan cruel como célebre entre sus contemporáneos. Un antiguo cine de la calle Lavalle en Buenos Aires, Argentina, guarda una historia para contarme en la cual una tragedia dejó para siempre atrapada entre sus paredes a una mujer. Y dicen que, entre los pasillos y las butacas del cine, cada noche, ella vuelve a huir desesperada de las garras del cruel médico. El médico ha sido un hombre de tal celebridad que su nombre quedó grabado en letras de molde en un conocido hospital de la ciudad. Es una historia dramática y terrible que, aunque fue contada a lo largo del siglo una y otra vez, jamás pudo ser confirmada fehacientemente. Amalia Pelliza Pueyrredón era una joven de 14-15 años cuando conoce a un famoso médico de la ciudad de Buenos Aires, médico cuyo consultorio era visitado por las señoras más empinadas de la ciudad de Buenos Aires a mediados del siglo XIX y, en fin, dada la precariedad de la vida de Amalia, yo creo que hubo un acuerdo familiar para que ella se casara. Aparentaba esto ser el comienzo de una historia feliz, pero duró poco porque una enfermedad que en ese momento no tenía mayor cura, una viruela fulminante, la llevó casi a la muerte a Amalia. No sé si hubiera sido mejor porque el caso es que quedó totalmente desfigurada, hecha un monstruo, y la relación se resquebrajó totalmente con su marido. La sustrajo absolutamente de la vida pública y la encerró en su casa. Decidió cerrar las puertas prácticamente de su casa, encerrarla a ella, no dejar prácticamente que entraran visitas. Se prohibieron los espejos para que la imagen de ella no se viera en ningún instante. Quienes conocieron al galeno en vida aseguraron que aquel brillante profesional, dado y extrovertido, se convirtió de un día para el otro en un ser huraño, retraído y, por sobre todas las cosas, insoportablemente malhumorado. Y esta historia duró alrededor de 30 años, en donde ella se vio hostigada permanentemente. A la muerte de este notable médico, Amalia reclama los derechos gananciales. Y lo que más llama la atención es que en su testamento no aparece en ningún momento que le deja sus pertenencias a la que había sido su esposa. Gran parte de sus bienes van a ser donados para construir un hospital que hoy lleva su nombre y fue inaugurado alrededor de los años 13, más o menos, 1913. Aquella casa en donde se desarrolló el drama del desgraciado matrimonio del médico es hoy, como dije, el Cine Lavalle. Y cuenta que a una hora, entre función y función, es posible oír los pasos inquietos de la pobre Amalia yendo de un lado a otro, buscando una salida para su terrible confinamiento. Se escuchan los pasos de alguien, que se supone que son los de Amalia, tratando de huir, y que en los espejos del cine de vez en cuando se aparecen esa cara monstruosa que durante tanto tiempo estuvo tapada para todo el mundo. Es una historia infinitamente triste, pero ¿cuántas obscuras motivaciones impulsan a los doctores del cuerpo? ¿Cuántos estudiantes materializan su sueño del delantal blanco para dar rienda suelta a sus impulsos menos confesables? ¿Son reales los personajes de nuestras historias? ¿O se trata de un subproducto de las fantasías que nos agobian a quienes pensamos en el día menos deseado, pero inexorable, en que nuestro cuerpo quede frágil y expuesto ante la mirada de esos misteriosos e indescifrables hombres de blanco, para que ellos dispongan de nosotros?
El misterio de las muertes en dominó. Las muertes en dominó, o muertes en cadena, son el eje de algunas de las historias más macabras, terribles y al mismo tiempo impresionantes, entre las que circulan de boca en boca. Por algún motivo, a todos, también a mí, debo confesarlo, nos apasiona desgranar paso a paso los acontecimientos que desatan las muertes en dominó. Y si no, basta con repasar y analizar la historia más impactante de este tipo que escuché. La de la madre que, sin quererlo, y en cuestión de minutos, mató a sus 3 hijos. Todo comienza en una casa de 2 plantas, seguramente el hogar de una familia de buen pasar. Y el primer capítulo recrea una escena inocente, cotidiana, casi idílica para una madre de 3 hijos. Esta historia ocurrió en el interior de la República Argentina, en un pueblo muy chico, en Córdoba. Se trata de una madre que tenía sus 3 hijos, tenía una casa muy linda de 2 plantas. Bueno, se encontraba en ese momento la madre en la planta de arriba con su bebé y lo estaba bañando. La mamá estaba bañando al bebé, jugando con él en el agua, y los 2 más grandecitos estaban en la parte de abajo de la casa. De pronto oye un grito tremendo. Deja al bebé y va a ver qué pasó. Cuando baja la escalera, ve al nene ensangrentado y le salía sangre de la ingle, no se podía observar bien de dónde le salía sangre. Lo primero que tiene que hacer fue agarrar una sábana, envolverlo, mientras llamaba a la hija que no aparecía por ningún lado. Cuando está saliendo con el hijo, se la cruza. La nena tenía unas tijeras todavía en la mano, llenas de sangre. Le pregunta qué pasó. La nena estaba muy tranquila y le contesta que estaban jugando y que veía que el hermanito se tocaba, y ella pensó que el pene le molestaba y decidió cortárselo. O sea, la niña, y la madre entiende todo, la niña le había amputado el pene a su hermanito. En ese momento la mujer desesperada agarra al nene, lo toma en sus brazos, lo envuelve en una sábana y corriendo sale, lo mete dentro de su camioneta, dentro de su auto, y enseguida acelera, da marcha atrás. Arrancó rápido y escuchó un golpe. Y después no pudo arrancar más el auto, no lo pudo correr, algo se había trabado aparentemente. Y los vecinos ahí ya habían empezado a salir por los gritos y porque la vieron corriendo, era un lugar chico. Cuando baja la mujer del auto para ver qué pasaba, se encuentra con que la hija estaba tirada en el piso. Entonces ella la agarra y casi sin mirar, no quería ver, pero la hija ya estaba muerta. Ella no lo quería aceptar. La ponen en la parte trasera junto a su hermano y cuando mira así, ve que el hijo ya ni siquiera lloraba y no respiraba. O sea que también había muerto desangrado. Y de repente se acuerda que dejó al bebé en el agua. Va corriendo, desesperada, por las escaleras hacia la bañadera y encuentra al bebé ahogado. En este punto, la historia se interrumpe inexplicablemente. No es posible obtener ni un solo dato más de los narradores. Nadie conoce el nombre de la madre, ni en qué barrio ocurrió semejante suceso de espantos. Pienso que es imposible investigar un caso como este, y sin embargo, la historia continúa circulando desde hace mucho tiempo. Da escalofríos de solo pensarlo. Pero ya hace mucho tiempo que la célebre psicoanalista Marie Langer recogió varios testimonios de gente convencida de que la historia ocurrió realmente. Mimi Langer comenzó a rastrear una serie de mitos modernos que aparecían en la sociedad argentina. ¿Dónde los obtenía ella? Los tomaba de rumores. De repente aparecían en la ciudad relatos que todo el mundo daba absoluta fe, como que lo hubiera vivido, pero que si vos lo apurabas a quien lo contaba, nunca lo había asistido personalmente. Siempre había estado con alguien que sí había sido protagonista de esto, o lo había leído en un diario y te podía dar prueba de que la noticia era verdadera. Siempre venía alguien, cuando yo era chica me decía, ay,
no sabés lo que pasó en Córdoba, lo escuchaste, a mí me contaron. Y era como que mi primo siempre me quería contar este tipo de historias que eran un poco aterradoras para mí cuando era chica. Entonces, no las quería escuchar. Pero con el paso del tiempo me enteré de que muchas personas comentaban esto y me llegó por varios lados, no solamente por mi familia, sino por amigos y demás gente que contaba este tipo de historias. Por un minuto, decido dejar a un lado la terrible historia de la madre que asesina sin querer a sus 3 hijos y vuelvo a mis carpetas en busca de otros casos de muertes en dominó. Pero hay más, y también son terribles. El misterio de las muertes en dominó. La historia de la madre que asesina accidentalmente a sus 3 hijos es una de las más trágicas y terribles que jamás haya escuchado. Es un ejemplo claro de cómo, cuando la muerte adopta el efecto dominó, se convierte en un demonio enloquecido, descontrolado, tan imprevisible que no podemos saber cuántas víctimas se cobrará. Si la historia que sigue ocurrió realmente, es imposible saberlo, pero quizás, así como la de la madre y sus 3 desafortunados hijos, probablemente sea la más terrible. Esta puede ser la más rebuscada, tanto que quien la escucha por primera vez tarda unos instantes en creerla. El escenario ahora no comienza con una imagen idílica protagonizada por una madre y su bebé en el baño, sino con la ansiedad y la desesperación de un suicida. En una familia de 3 integrantes, un chico joven, depresivo, decide acabar con su vida desde un balcón. Es un joven que estaba en un edificio de alto, dispuesto a tirarse. Una actitud suicida. La gente gritaba que no se tire. En un instante hubo así una especie de calma porque llegaron los bomberos. Alguien había llamado a los bomberos y los bomberos tendieron la clásica red por si este joven quería tirarse. Independientemente de esto y ajeno a todo lo que pasaba afuera, en el 9º piso del mismo edificio, una pareja mayor discutía acaloradamente, casi violentamente. Era algo bastante común entre ellos. La mujer indignada, el hombre muy violento, hasta que en un momento saca un revólver de entre sus ropas y la apunta. La mujer sorprendida, pero realmente estaba acostumbrada a este tipo de actitudes. En alguna oportunidad hasta jaló del gatillo y siempre dentro de su locura y sus nervios él era consciente de lo que hacía. Siempre tenía el arma descargada. Sin embargo, esta vez es distinto. Y la lógica del dominó, la combinación fortuita de acontecimientos, va a dirigir macabramente las cosas. El hijo de la pareja es un hombre deprimido y atormentado que a lo largo de los años ha desarrollado un odio visceral por su progenitora. Y esta vez, cargó el revólver sin que su padre lo sepa. El chico había cargado esa arma. El arma del padre, ¿verdad? Para que en una futura discusión el padre la matara a la madre. El chico odiaba mucho a la madre. El hombre joven que planeó que su padre asesinara a su madre no es otro que el suicida que, unos metros más arriba, mira hacia el vacío. Realmente esto generaba así un condicionamiento de la situación, ¿no? Digamos como que la muerte había puesto, o el destino había armado todo una historia en conjunto, aislada porque eran 2 personajes ajenos. Los que estaban adentro del edificio no sabían lo que pasaba afuera, los que pasaba afuera no, eran ajenos a lo que estaba pasando en ese 9º piso. Bueno, la muerte decide participar, jugar fuerte, apostar
Y este joven decididamente se arrima y salta. Algunos alcanzan a pensar que el hombre no morirá. La red de los bomberos lo atajará y se evitará la tragedia. Sin embargo, el destino del suicida estaba marcado. Con o sin red, la muerte ya lo había elegido. En ese momento, en el 9º piso, cuando simultáneamente pasa el cuerpo, suena un disparo. Pero el disparo no da en el blanco. Atraviesa el vidrio y le pega en un órgano vital. Es decir, el padre mató al hijo. Entonces, todos los que estaban abajo, expectantes de que cayera el cuerpo y se salvara, ven llegar un cuerpo muerto. Una herida enorme, emanaba abundante sangre. Y bueno, esto es un poco lo que nos depara algunas situaciones del destino, ¿no? Realmente el padre nunca se imaginó que iba a matar al hijo. El hijo quería deshacerse de su madre y terminó con su propia vida. A veces la vida misma nos presenta este tipo de sorpresas. Esta es la historia del sí. ¿Ocurrió verdaderamente esta historia? La respuesta a esta pregunta es un misterio tan complicado como el origen del universo. La incógnita de la historia del suicida asesinado está viva porque miles de personas la mantienen saludable, haciéndola circular de boca en boca apasionadamente, pero es imposible obtener un solo detalle más de su desarrollo. He repasado los 2 casos de muertes en dominó. El más trágico de todos, el de la madre y los desafortunados pequeños, y el que quizás es el más rebuscado. Pero aún hay muchos más casos. Por lo menos 2 de ellos, por sus extrañas características, suelen perturbarme el sueño. El misterio de las muertes en dominó. Si la historia del suicida asesinado en medio de su salto mortal es rebuscada, el catálogo de las historias que se cuentan de boca en boca guardan otros casos tanto o más llamativos. La siguiente es una historia que me contaron varias veces en Buenos Aires, Argentina, hace relativamente poco tiempo, y constituye uno de los ejemplos más interesantes y concretos de muertes en dominó. Yo creo que esta es una historia bastante concreta en lo que tiene que ver con muertes en dominó, podríamos denominarlo. Esta historia ha incluso salido en la tapa de un matutino argentino hace unos cuantos años. Yo creo que tiene que haber sucedido en algún verano y la historia comienza de esta manera. Se plantea la situación, un edificio donde una señora o un señor estaría jugando con su perrito, con el clásico juego de tirar una pelotita, el perro va, la busca y se la lleva a su dueño nuevamente. Supongo que sería en verano porque las ventanas estaban absolutamente abiertas de par en par. La pelotita atraviesa todo el living de la casa, el comedor del departamento, sale al balcón y entre las rejas cae al vacío. El perro, en la desesperación y que ya venía con una continuidad de juego, fue detrás de la pelotita y al llegar al balcón patina y se va por entre las rejas, porque no eran las rejas chiquitas, y cae detrás de la pelotita. Con tanta mala suerte que cae en la cabeza de un señor. Obviamente con el impacto, un perro que cae de 8 pisos aproximadamente, muere en el acto el señor, pero la historia no termina acá. Al ver esta situación, un anciano que viene cruzando la avenida ve esta situación del perro aplastando a una persona y sufre un infarto, se desmaya en el medio de la calle. A su vez, esto se hace toda una cadena, una especie de dominó que se hizo, porque donde transitaban muchos autos,
uno que va manejando, ve toda la situación, toda la desgracia que va pasando, no presta atención y obviamente choca con el coche que viene adelante. Resulta que viene un colectivo que ver que el señor se desvanece en el acto, quiere esquivarlo subiendo a la vereda y matando a 6, 7 personas más. De esta manera, en cuestión de segundos, podríamos llegar a decir, mueren una cantidad de personas y animales, porque hablamos del perro, porque hablamos de la persona aplastada por el perro, el anciano que sufrió el infarto al ver al perro atropellando, o mejor dicho, no atropellando, sino matando a este ser humano. El automovilista intenta esquivar al anciano y sube a la vereda y mata a peatones, y al mismo tiempo los autos que vienen detrás de este automovilista producen un choque en cadena. Fue muy curioso, muy curioso. A mí me sonó, cuando yo lo escuché me sonó un tanto grotesco, casi gracioso, porque a todo esto el perro salió ileso, no se murió y dejó un montón de víctimas. La última historia de este tipo me gusta clasificarla dentro de las de la muerte en dominó, aunque ahora que lo pienso, quizás tenga más que ver con el destino, con la forma en que la muerte se abre camino, con un plan caprichoso cuando decide llevarse a alguien. Según me contaron infinidad de veces, le ocurrió a un hombre que debía viajar en avión a Bariloche, una ciudad del sur de la República Argentina. Al llegar al aeroparque, un aviso de la providencia, un segundo de lucidez le advierte sobre el grave peligro que corre si aborda la aeronave. No está seguro, pero prefiere confiar en sus premoniciones y no tentar al diablo. De modo que, a último momento, pese a los trastornos que traerá en su agenda la demora, decide hacerle caso a la intuición. Devuelve el pasaje y reserva otro para el día siguiente, pero en ómnibus. La idea de volar ya no lo tranquiliza. Horas más tarde, en su casa, la televisión difunde una noticia terrible. El avión que debía abordar se ha estrellado cerca del aeropuerto. Hay decenas de muertos. Por un instante, el hombre queda paralizado. Le ha ganado a la muerte, piensa, y habla con los suyos de nacer de nuevo y de festejar ese día su segundo cumpleaños. Sin embargo, fue un sueño que jamás llegó a concretar. Horas más tarde, muere en el espantoso accidente que protagonizó el autobús que lo transportaba. En realidad, lo que ha pasado a este señor del caso es que había una destinación. Había una destinación y, claro, hay cosas que no comprendemos porque no sabemos toda la historia del hombre, pero quizás habría asignaturas pendientes, asignaturas no cumplidas previamente, porque nosotros, como seres humanos, transitamos en una síntesis entre lo que llamamos destino y el libre albedrío. Toda asignatura pendiente que no cumplimos en esta vida la hemos de pagar, porque tenemos que pagarlo. Y si no la pagamos nosotros, la pagarán nuestros hijos o nuestros nietos, alguien la pagará en alguna generación. Porque es una ley, y no nos podemos salir de esto. Me pregunto ahora quién urdió las tramas macabras de las muertes en dominó que relaté, y francamente, no puedo decidir si fueron personas como nosotros que imaginaron maliciosamente tragedias en cadena, o fue el azar, o quizás un planificador macabro que juega con nosotros, mortales, manejando los delicados hilos que gobiernan nuestros pasos. ¿Cómo saberlo?